Un manual de resistencia. Sí. El libro del Pedro Sánchez. Aquí está. La portada. Fue una experiencia curiosa el leerlo a través del móvil en esos viajes entre Bilbao y Santander, fundamentalmente, en una experiencia que no voy a volver a repetir nunca, porque no me gusta leer en esos formatos, pero bueno, así puedo trasladar la idea de que lo he probado siquiera con el libro del entonces ya presidente del gobierno, don Pedro Sánchez Pérez Castejón. Esta propuesta, que dice las malas lenguas que sucintamente trabajada por Irene Lozano, antes diputada de UPyD, luego diputada del PSOE y actualmente diputada de la Asamblea de Madrid, por las huestes de don Ángel Gabilondo, tiene esta propuesta para, como muchas veces pasa, para tratar de canalizar y justificar las aspiraciones políticas de un candidato a la presidencia de algo, ya sea el presidente del gobierno de España, o el libro que le hicieron al señor don Pere Aragonés para la presidencia de la Generalitat de Cataluña, que, bueno, pues esas cosas van por otra vía, al misteriosa. En el año 2014 hubo una forma de circunstancia, como fue la celebración de un congreso extraordinario en ese año 2014, del 26-27 de julio, después de la dimisión de Alfredo Pérez Rubalcaba, es decir, de aquellas circunstancias respecto al Partido Socialista que evidentemente después del final del mandato de José Luis Rodríguez Zapatero puso a Alfredo Pérez Rubalcaba como candidato a aquellas elecciones de diciembre del año 11, ya era en diciembre del 11, cuando Mariano Rajoy, después de dos intentos, en 2004 y 2008, acabó accediendo a la presidencia del gobierno de España con mayoría absoluta. Y en marzo del 2012 hubo una forma de relevo en el liderazgo del Partido Socialista, ganando las primarias aquellas Alfredo Pérez Rubalcaba a la difunta, que en paz descanse, Carme Chacón, que probablemente tendría que haber ganado ella para el futuro del Partido Socialista Obrero Español, pero para el futuro de Juan Carlos de Borbón y Borbón, de menos fantástico, ese muñidor de corte y villa, como es Alfredo Pérez Rubalcaba, que al final, cuando decidió dar el paso al lado, es decir, de convertirse en rey emérito, el principal aliado y el único sostén de la monarquía efectivo y con pie de la sillar es el Partido Socialista Obrero Español, y entonces su líder, Alfredo Pérez Rubalcaba, en cuanto a la normativa que se hizo ad hoc para aquella circunstancia, como fue el muñidor de esa circunstancia, Alfredo Pérez Rubalcaba, y supongo que después acabaría dejándolo porque ya había cumplido con el objetivo primordial y fundamental, aparte de tratar de encauzar las aguas del descontento interno después de todo aquello que pasó respecto a el reconocimiento, no reconocimiento y encare de la crisis económica, sobre todo entendiendo que el anterior presidente a José Luis Rodríguez Zapatero, es decir, José María Aznar López, montó aquella burbuja inmobiliaria, o por lo menos le dio aire con mucho cariño, con aquella ley del suelo que permitía que se hicieran más casas en el Estado español, hasta el número de 750.000, más que Francia, Italia y Alemania juntas en un mismo año. Pues todas esas circunstancias hicieron que cuando llega el momento, 2014, claro, con la irrupción a nivel general de Ciudadanos, que era un partido fundamentalmente catalán, aunque desde posiciones absolutamente jacobinas y de nacionalismo civil español, unitarista, que luchaba contra el nacionalismo separatista catalán,
pues se encuentra también con Podemos, que ha surgido desde el aprovechamiento, es decir, de la cooptación y del chup chup del 15M para tratar de absorber de ahí, porque hay que recordar que mucha gente como el Monedero o el propio Iglesias son gente que no es su primera experiencia política, han pasado algunos de ellos por antes Izquierda Unida y antes incluso por el Partido Socialista Obrero Español, como el propio Monedero a finales de los años 80. Con lo cual son gente bregada y ha aprovechado esa marea que se hizo en 15M, el 15 de mayo del 2011, todavía con José Luis Rodríguez Zapatero y con Alfredo Rubalcaba como ministro del Interior, siendo objeto de duras críticas, que no tantas como aquellas de haber plantado las bombas en Atocha en el 11M, pero prácticamente del orden, prácticamente de tratar de haber metido ahí agentes y haber coordinado desde las sombras. Dicen que hay un político británico que es el príncipe de las tinieblas, pero prácticamente el equivalente sería en España el don Alfredo Pérez Rubalcaba, natural de Solares, Cantabria. Pues Susana Díaz, que luego cría cuervos y te sacarán los ojos para tratar de quitar la posibilidad de que gente con más peso político en el futuro del Partido Socialista Obrero Español a nivel general tuvieran la posibilidad o horror de quitarle la fruta prohibida de la Secretaría General a futuro, es decir, que te aparezca un Felipe González que pareciera que en Suresnes iba a ser flor de un día, un poquito por allí, de transición entre Llopis y lo que pudiera venir, pero al final se quedó hasta 1997, se quedó prácticamente 20 años, más de 20 años en la Secretaría General del Partido Socialista. Y entonces, para evitar eso, pues coges un Peso Pluma y le apoyas en lucha contra los demás, por ejemplo, la difunta Carme Chacón y todo lo que pudiera venir de otras federaciones socialistas. Y Pedro Sánchez pues concitó el apoyo y trató de establecer una política, porque Pedro Sánchez, los principios básicos que tiene es el liderazgo de él y tratar de sobrevivir, como dice el título del libro, Manual de Resistencia, y él es un resistente a todo trapo y a todo poder. Así pues, tenemos a este Pedro Sánchez, que es líder del Partido Socialista por sorpresa, después de no haber sido más que un miembro de la Asamblea de la Caja de Madrid y haber sido, pues cargos en diversas, pero muy exiguamente y frugalmente en la propia Comunidad de Madrid, aunque, claro, su mujer es Begoña, que es de Bilbao, pero él es de Madrid de toda la vida, lo cual es sorprendente porque pusieron de líder del Partido Socialista a alguien de Madrid, cosa que no había pasado hasta ese momento que yo recuerde, porque Pablo Iglesias era gallego, pero bueno, igual Indalecio Prieto, no, era de Asturias, pero residente en Bilbao, pero Largo Caballero, igual Largo Caballero sí. Bueno, pues tenemos todas esas circunstancias con las elecciones en el 15, que pasó lo que pasó, el Partido Popular perdió la mayoría absoluta y bueno, pues hubo la posibilidad de hacer un gobierno entre el PP con Ciudadanos y alguien más, pero la gente pues no estaba muy por la labor y el PP tampoco estuvo demasiado dialogante. Había otra posibilidad, que era un gobierno con los demás, es decir, con los que no estaban aliados con el PP o no eran potencialmente aliados con el PP, vamos, con catalanes, vascos, pero con todas esas circunstancias del proceso catalán, que no ha tenido ningún efecto ni consecuencia más allá de la inmolación de toda una dirigencia y de toda una capa social para el futuro de la nación catalana, pues se hizo absolutamente imposible, ni siquiera con la abstención de Esquerra y entonces Convergencia, o el espacio posconvergente, con lo cual
como las líneas rojas del Partido Socialista eran muy claras, las expuestas por el Comité Federal al propio candidato, Pedro Sánchez Pérez Castejón, pues en este libro trata de explicar su punto de vista con todo lo que acabaría pasando después, sobre todo cuando se desencadenaron las segundas elecciones, porque el pacto que hizo con Albert Rivera para aquellos 200 puntos, aquel pacto en la sala del Constitucional, con los 7 padres de la Constitución detrás, los retratos, pues aquello no llevó a nada porque se necesitaba una mayoría suficiente y había muchos más votos que no que positivos. Había una mayoría de rechazo que una mayoría de construir. Por lo tanto, se acabó haciendo aquello de una repetición electoral en julio del año 16, tras la que los resultados fueron más o menos parecidos, aunque el Partido Popular subió un poquito, a unos 15 escaños, si no recuerdo mal, de 122 a 137, porque la gente se dio cuenta de que aquello de la multiplicidad de partidos a nivel general y estatal no llevaba a una gestión ordenada y coordinada, cosa que, por ejemplo, en los Países Bajos, en Dinamarca, en Finlandia, en otros países están más acostumbrados, incluso en el País Vasco, a tener que dialogar entre diferentes, porque nadie tiene una mayoría como partido y hay que hacer coaliciones de gobierno entre diferentes formaciones políticas. Y por lo tanto, pues había dos opciones fundamentalmente. Había la opción de que el PP tuviera una mayoría, cosa que los del Partido Socialista empezaron a insultar de manera grave, y no lo voy a olvidar jamás, aquello de Mariano, tienes una mayoría con los de derechas, con los fascistas estos del PNV y de Convergencia, ¿por qué no te formas un gobierno? Ya, claro. Pedazo imbécil. Desde el año 16 hay gobierno de coalición en el País Vasco entre el Partido Socialista y el PNV. ¿Estás insultando a tu socio, Cenutrio? Desde el 15 hay gobiernos de coalición en muchos municipios y las juntas generales que dan soporte a los gobiernos de la Diputación. De coalición, Partido Socialista PNV. ¿Por qué lanzas al PNV a los caballos y debajo de las fieras, diciendo que como son de ultraderecha, como el PP? Hay cosas que no deben decirse. No deben decirse porque estás tratando de ganar hoy unas migajas y perder puede el pan dentro de un tiempo. La memoria, algunos la tenemos muy buena y muy clara, por lo menos por ahora. Así pues, había dos opciones: una esa de que el PP tuviera una mayoría, o de que el Partido Socialista, que había tenido 85 escaños, es decir, era prácticamente el peor resultado de la democracia, pero como lo importante es hacer una suma, el que gana no es automáticamente. Y eso el PP ya lo había hecho, ya lo había hecho en comunidades autónomas, esto de perder pero mantenerse en el gobierno o ganar el gobierno. Con lo cual, hipocresías pocas, El Partido Socialista podía perfectamente, aun habiendo quedado segundo, llegar a un acuerdo con entonces Podemos, que estaba un poco ahí, casi como si fuera en el Partido Comunista de la Unión Soviética, mezclado con Pol Pot y con el Kim Jong-un y con Fidel Castro, vamos, una cosa, un cholopote, que le decían ni con Podemos ni con los separatistas. Pues lo que estás diciendo es que habrá la vía a una tercera opción, el Partido Socialista, que es abstenerse y por lo tanto abrirle la vía al PP para ser el gobierno. Incluso puede, algunas fuentes dijeron aquello de la gran coalición, como había en Alemania entre la CDU y el SPD, cosa que en España no es posible, en parte por el carácter y circunstancias políticas de tradición desde el año 76, por ejemplo,
respecto a los partidos políticos y a los liderazgos y las formas de establecer la relación tribótica entre los medios de comunicación, la sociedad y los niveles institucional partidario. Eso sería un choque tremendo respecto a todo aquello. Pedro Sánchez hizo un amago de intentar llegar a un acuerdo primero con Podemos y hacerla envolvente, tal puede que a través del PNV, puede que tratando de alcanzar algunos otros sectores, como la propia Compromís, el Pacto del Botánico, que se establece en el año 2015, es decir, relativamente antes, en aquellas elecciones municipales, autonómicas y forales. Pues esa circunstancia a finales de septiembre se acaba cortocircuitando por las lógicas internas del Partido Socialista y las formas de estructurar el Comité Federal y las estructuras internas. Bueno, que deberían de haberlo sabido hacía mucho, y a poco que uno fuera experto de todo aquello se podía percatar de que aquello era posible, de segarle la hierba por debajo de los pies al secretario general, no pudiendo llegar más allá, con lo cual hizo lo que creyó que era más correcto, que era dimitir, porque le hicieron dimitir por una fórmula de esto de que cuando tanto por ciento de la dirección dimitía, pues era inmediato la dimisión del secretario general. Pues acabó reconociendo eso, dimitiendo. Se expuso una gestora, con Javier Fernández, entonces presidente de la Comunidad de Asturias, y acabaron de los 85 diputados, pues prácticamente 12, saltándose la norma establecida por la dirección del PSOE de abstenerse a la candidatura de don Mariano Rajoy Brey para presidente del gobierno, cosa que llevó a expedientes disciplinarios, pero en ese lugar ya no estaba Pedro Sánchez Pérez Castejón, que había dejado su escaño el día antes. Pero esas cosas que se las hacían muy felices, pensando, bueno, aquí aterrizará pronto Susana Díaz, doña Susana Díaz, de la federación más importante actualmente en ese momento del Partido Socialista, que era la andaluza, ya no era la catalana, ni otras que habían tenido peso en el pasado. Le hacemos la sombra, estamos, vamos, la alfombra de oro, roja, y de todos los colorinis, para que el liderazgo de futuro, el liderazgo fabuloso, maravilloso, estupendo, grandioso de doña Susana Díaz, la faraona, la cacique del futuro, va a venir y va a liderar aquí para siempre al Partido Socialista, incluso va a ser la próxima presidenta del gobierno de España. Y ahí trató de aguantar don Javier Fernández todo lo que pudo para sostener ese periodo de desgaste que supone el inmolarse para la sostenibilidad del Estado. Pero no se dieron cuenta de que las bases, había un rum por ahí. Pedro Sánchez hizo lo que dijo en su discurso de despedida: voy a esperar un tiempo para lamerme las heridas. No lo dijo con estas palabras, evidentemente, pero a partir del lunes voy a coger el coche y voy a recorrer España, todas las agrupaciones socialistas, voy a ir una por una para volver a conectar con ellas y edificar un nuevo proyecto. Esto no lo dijo, pero estaba implícito en el discurso, que era un volveré. I shall come back, como Arnold Schwarzenegger en Terminator. Volveré. Y volvió, recorrió las agrupaciones socialistas desde la base. Hubo finalmente unas primarias cuando no hubo más remedio que convocarlas, y don Pedro Sánchez Pérez Castejón fue elegido por las bases líder del Partido Socialista Obrero Español, para desvergüenza de todos aquellos que estaban con el país, con prisa, con los viejos, la vieja guardia, sorpresivamente unidos en la misma causa, don Felipe González Márquez y don Alfonso Guerra. Habían sido aquellos que en los años 80 y 90 habían estado en las tiranteces desde la Secretaría General y la Vicesecretaría General, con aquellas peleas históricas y míticas, sobre todo a partir del año 91, que le obliga las circunstancias de su hermano,
aquel que usurpó un despachito en Sevilla, aunque comparado con los Eres y con Gürtel y con todo eso era una broma, un chiste. Pues acabo dimitiendo de presidente, de vicepresidente del gobierno de España, sí. Por encima estaba Felipe, el camarada Felipe, y por encima del Partido Socialista estaba el secretario general, también era Felipe, que acabó en el 97 dejando tanto Felipe como Alfonso. Pero en esta batalla, para hacer a Susana Díaz líder esa del Partido Socialista, estaban unidos en la misma causa. Pues todo el mundo, la vieja guardia, los medios de comunicación, todo estaba en contra de Pedro Sánchez y estaba a favor de Susana Díaz. Y se llevaron el chasco de que la militancia dijo Pedro Sánchez. Y todo aquello que luego acabó precipitándose en el año 18 con la sentencia de la corrupción que atañía supuestamente al Partido Popular, y eso desencadenó una moción de censura. Bueno, en el 17 ya hubo una moción de censura que no iba a ir a nada, presentada por Pablo Manuel Iglesias Turrión, es decir, el líder entonces de Podemos. Pero al año siguiente, pues el PSOE, supuestamente por una ética y una moral, establecieron la presentación de la moción de censura, que los del PP reaccionaron absolutamente mal. Y peor los de Ciudadanos previamente, que dijeron: después de la sentencia aquí no le vamos a dar al PP ni agua y no le vamos a aprobar ni siquiera los buenos días. Con lo cual la coalición que se estaba sosteniendo al gobierno de Mariano Rajoy después de las elecciones del 16, porque en las del 15 al 16 en ese interregno se llegó al acuerdo entre el PSOE y Ciudadanos, que no llevó a nada, no llevó a gobierno, y después de las elecciones del 16 Ciudadanos se plegó a las condiciones de ese partido corrupto, como habían dicho en campaña, de darles la gobernabilidad en España. Y a partir de ese momento, Albert Rivera se dio la idea de que podía llegar a ser presidente de España y que la única circunstancia posible era pactar con el PP, y ya no era absolutamente posible pactar con nadie más que no fuera el PP, lo cual lleva seguramente a un votante: oye, si estamos metidos en esta línea, en este renque, pues solamente es posible que si me falla este, pues me voy a la marca original y dejo la de hacendado. Pero bueno, esas circunstancias que pasan, en las que el Partido Socialista, pensando que va a hacer una moción de censura por motivos éticos, Ciudadanos que se desmarca y se baja del barco, un gobierno que está absolutamente mucho más en minoría, y una mesa del Congreso que, en vez de poner la moción de censura al de un mes, la pone la semana siguiente, con lo cual los tiempos son mucho más rapiditos, haciendo imposible una negociación de contenidos y de fondo, con lo cual eso llevó a lo sustancial y lo básico, y en lo básico se estaba en que había que quitar a Mariano Rajoy y por lo tanto pues, al Partido Popular del gobierno, con lo cual hizo que se concitara la mayoría necesaria. Incluso los catalanes, incluso el espacio post-convergente, fue un momento clave, aunque no se repitió, en el que Puigdemont, el de Waterloo, dio la orden de no dar aire a la moción de censura, rechazarla, votar que no, votar con Ciudadanos y con el PP que no a la moción de censura. Y los de el Congreso, desde las entrañas, desde las vísceras, desde odio, le dijeron que no a Puigdemont, le dijeron no al todopoderoso Sauron de Waterloo, le dijeron que se vaya al cuerno, que iban a hacer lo que les salía de los huevos, que iban a quitar a Mariano Rajoy, que le iban a quitar al PP, a ese PP que había hecho lo que había hecho, que le iban a sacar, y no había ninguna forma de convencerles de Waterloo de que hicieran lo contrario. Le mandaron a la mierda a Puigdemont. Y la moción de censura salió adelante, y desde 2018 era presidente del gobierno don Pedro Sánchez Pérez Castejón. Otra cosa es luego la gestión que hubo posteriormente de esa victoria en la primera moción de censura exitosa en el Estado español,
Y como en ese momento pues no estaba previsto, pues estaba estableciendo las líneas básicas de este libro de la mano de Irene Lozano con la propia biografía de Pedro Sánchez para unas posibles futuras elecciones generales, tal vez en el 19, tal vez en el 20, en las que sería candidato como líder del Partido Socialista. Pero como hay esas circunstancias en las que uno puede presentar la candidatura a una moción de censura en el Estado español y en el Congreso de los Diputados sin ser diputado, cosa que en los parlamentos autonómicos de las nacionalidades y regiones pues es absolutamente imposible, pues se le presentó a Pedro Sánchez como candidato a esa inviable, a priori, moción de censura, pero que al final acabó cuajando y desde entonces es el presidente del gobierno y por lo tanto es interesante a este resistente, a este resiliente, a este líder del Partido Socialista Obrero Español aproximarse al manual de resistencia, como hice yo. Yo leí el libro este de manual de resistencia, no me arrepiento, pero lo que sí me arrepiento es de haberlo leído a través del móvil, cosa que no haré absolutamente nunca más, salvo que sea una o con mucho dos páginas. Y sin más, es que ricasco, agur probat, Betty Gelpean.